Buenas tardes a todos, bienvenidos a el webinar número 11. El día de hoy tenemos el formato simposio doctoral con el invitado Manuel Alejandro Quintana García, quien hablará de su propuesta de tesis. El día de hoy tenemos varios invitados en nuestro panel. Tenemos a la investigadora Gabriela Ramírez de la Universidad Autónoma Metropolitana, el investigador Fernando Sánchez, que realiza un postdoctorado en el CIMAT, el doctor Miguel García, también que trabaja en el área de procesamiento, el investigador Gilberto Borrego, quien está en el Instituto Tecnológico de Sonora, que trabaja temas asociados, pero principalmente por el lado de software, el investigador Palacios, que también es de Litson, pero él se encuentra en la sede de Navojoa. Y en este día, la intención de este simposio doctoral es que Manuel nos platique sobre su propuesta y tratar de discutir un poco esto que nos va a presentar Manuel. Bien, el resumen, este trabajo que presenta Manuel es un primer enfoque hacia el diseño de una herramienta de apoyo al proceso de documentación de proyectos ágiles basada en procesamiento de lenguaje natural. Dice, se presenta el diseño propuesto de la herramienta definido como resultado a partir del análisis del potencial del procesamiento para ayudar a mejorar los procesos de documentación de proyectos ágiles. Bueno, sin más preámbulo, muchas gracias a todos los que están presentes y te damos la bienvenida, Manuel, así que adelante. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Primero que nada, pues agradecer el tiempo que se me ha brindado para estar pues en este espacio, ¿no? Como mencionaba anteriormente, pues voy a hablar un poco sobre la propuesta. Es una parte de la propuesta de mi tema de tesis doctoral y en específico de un trabajo que se hizo que fue hacia el diseño de una nueva herramienta basada en procesamiento del lenguaje natural para reducir la deuda técnica en un proyecto ágil. Primero que nada, pues voy a dar un poco de una introducción de los temas que se van a tratar y ya después les explicaré más o menos lo que se ha hecho y qué se ha obtenido como conclusiones o resultados y para seguir avanzando. Bueno, primero que nada, pues todo esto se basa en el desarrollo ágil de software que ha tenido pues un auge en las últimas décadas dentro de los procesos de desarrollo. Según el 14º reporte ágil del estado de lo ágil, un 51% de las empresas de software tienen al menos el 50% de sus equipos trabajando en un desarrollo ágil. Y el objetivo de esta metodología de desarrollo ágil es poder tener un proceso de desarrollo de software más flexible, más dinámico, en el que el mismo equipo de desarrollo esté en contacto con el cliente o con la persona a quien se le está desarrollando de una forma, pues, de una forma más simple, más seguida, para mejorar la comunicación con él y poder, pues, mejorar el sistema que se esté desarrollando a tiempo y no esperarte a que haya pasado mucho tiempo para después hacer cambios, ¿no? Una de las bases más importantes de este tipo de desarrollo es la entrega continua. Esto es parte de los 12 principios del manifiesto ágil. En estos manifiestos se establecen algunos que son muy importantes, como el enfoque iterativo de pequeñas entregas. Como mencionaba, es estar en contacto continuo con el cliente, entregando pequeñas partes para ver cómo va avanzando el desarrollo. También se menciona que el software funcional es la mejor medida de progreso. Y los equipos se autoorganizan de una forma en que ellos mismos cubren los roles y ellos mismos definen la forma de trabajo en la que se va a desarrollar el proyecto. Esta autoorganización de equipos es fundamental, ya que también aplica para la documentación, pero al hacer este tipo de autoorganizaciones no hay un estándar tan rígido de un equipo a otro para que toda la documentación sea exactamente igual. Si hay un estándar o si hay una forma en la que se dicta, pero dependiendo del caso del proyecto, si está el deadline muy cerca o si hay otros elementos que están influyendo, se pueden omitir algunos pasos y se pueden omitir algunos artefactos. La falta de documentación que se genera algunas veces debido a estas omisiones o a estos
pues actos que se dan dentro de los mismos equipos para sobrellevar alguna contingencia o para sobrellevar algún problema que surgió, pues esto nos lleva a que se genere la deuda técnica. Esta deuda técnica es generada por las actividades de miembros de equipo de desarrollo que no se realizan a tiempo y que posteriormente impiden o hacen más difícil el desarrollo. ¿Qué tipo de actividades puede ser omitir, plasmar un cambio en un documento sobre algo que se cambió en el sistema? Por falta de tiempo solo se modifica en código, pero nunca se refleja en documentación. Entonces, si posteriormente se trata de abordar ese mismo sistema o ese mismo módulo para hacerle otras correcciones, una persona que no esté totalmente empapada de todo lo que pasó con ese módulo, al leer la documentación no va a concordar con lo que está viendo en código y eso puede ocasionar problemas. Y estos problemas pueden ocasionar que sea más difícil realizar el trabajo y eso pues ocasiona una pérdida de tiempo, ¿no? Por eso se le llama deuda. Entonces, mientras más se espere para realizar las tareas pospuestas, más costoso es, entre comillas, para el tiempo del proyecto y más dificultades va a traer consigo el resolverlas, ¿no? Más adelante, por ejemplo, si iba a tomar 10 minutos realizar unos cambios en el documento, al momento de que yo estoy haciendo los cambios en el código, dentro de 2 meses, si llega alguien que no hizo esos cambios, para que él los ubique, los detecte y pueda realizar esa tarea, pues ya no van a ser 10 minutos, sino que el tiempo va a aumentar considerablemente. Ese es el problema que trae la deuda técnica. Durante el desarrollo ágil es común pues, que se lleven a cabo cambios a lo largo de todo el proceso de desarrollo, ¿no? Por eso se están dando esas pequeñas entregas para verificar si es necesario hacer algún cambio y poder hacerlo a tiempo y hacer otra pequeña entrega y así se va dando el proceso, ¿no? Uno, de hecho, más de parte del manifiesto ágil es que se aceptan los requisitos cambian incluso en etapas tardías del desarrollo y los procesos ágiles aprovechan el cambio para proporcionar ventaja competitiva a los clientes. Pero esto pues también provoca que se le dé una reducción de enfoque a las actividades de análisis y de documentación. Esto también trae consigo artefactos faltantes, artefactos inadecuados o incompletos y genera deuda técnica. Si no se plasma en documentación los cambios que se van dando en un módulo de un sistema, con el tiempo, si el desarrollador que hizo esos cambios se va del equipo de desarrollo, ese conocimiento de todo lo que pasa se puede perder y eso nos trae también la pérdida del conocimiento o vaporización del conocimiento, que es otra cosa importante que se da en estos casos. Es por ello que es bastante necesario ese proceso de documentación de esos cambios. Los problemas de manejo de requisitos se agrupan en 3 diferentes, los vamos a tratar aquí. Uno, la falta de información, que es, por ejemplo, cuando se manejan historias de usuario, que se hagan en un bajo nivel de detalle, que se hagan tan simples que no expresen lo que se necesita o lo expresen de una forma muy vaga que solamente la persona que lo escribió sabe exactamente a qué se refiere. Volatilidad de requisitos, esto es que los cambios se van dando con mucha frecuencia y pues lo que se estableció como un requisito hace una semana, tal vez hoy ya cambió y la semana próxima, en la siguiente reunión o entrega, va a volver a cambiar. Y eso es algo importante a tomar en cuenta. Y la definición de requisitos. Esto muchas veces es la dificultad de los usuarios para describir exactamente qué quieren, para decir qué es lo que se necesita y ahora sí que el analista pueda, en este caso, pues pasarlo, ¿no?, a un documento. Algunos métodos existen para reducir la deuda técnica. Se basan en simplificar la recopilación de requerimientos. ¿Qué es esto? Pues muchas veces se trata de utilizar historias de usuario que son pues bastante simples para ahí recopilar los requisitos o utilizar diagramas y cada vez diagramas más simples que permitan a los desarrolladores poder plasmar ahí los cambios de una forma más rápida y más eficaz y que no les quite tanto tiempo para evitar que si la entrega se está haciendo un poco tardía, pues que ellos evitan hacer ese cambio, sino que al ser tan simple puedan realizar ese cambio. Y algunos acercamientos utilizan lo que se denomina diagrama de robustez. Es un diagrama bastante simple y flexible porque permite al programador expresar de forma clara el comportamiento de un módulo sin tanto texto. Simplemente utilizando el diagrama se puede explicar el comportamiento de un módulo del sistema, utilizando algunos puntos que son parecidos al modelo MVC, que son la entidad, que es el modelo de datos, los bordes, que son las interfaces de usuario, por ejemplo,
O incluso estos bordes pueden ser interfaces no con un usuario directamente, sino con otra parte de otro módulo u otro sistema. Y el control, que son controladores, ¿no? Los que se denominan entidad son un círculo con una línea abajo. Los que se denominan borde son un círculo con una línea lateral. Y el control es un círculo con una flechita, ¿no? Que está. Son los tres elementos principales que tienen este tipo de diagramas y permiten, pues, expresar de manera sencilla los procesos que se dan en un pequeño sistema. Obviamente, si el sistema va escalando y es de gran magnitud, pues este tipo de diagramas se va volviendo bastante complejo, pero siempre se debe de buscar poder dividir en pequeñas partes o pequeños módulos un sistema mayor para poder representarlo de esta manera y de hacerlo de una forma, pues, bastante simple. Ahora, hablando sobre Deep Learning y procesamiento del lenguaje natural, pues el NLP, pues, consiste en una gama de técnicas, o tiene una gama de técnicas computacionales motivadas para analizar y representar textos con el fin de lograr un procesamiento, ¿no?, del lenguaje bastante similar al del humano. O sea, hay tres grandes grupos, como ya se conocen, que es el análisis de léxico, el análisis semántico y el análisis de discurso. Enfocando el NLP a las metodologías de desarrollo ágil, hay algunos trabajos que se han hecho en este sentido. Por ejemplo, hay desarrollo de historias de usuario utilizando técnicas de NLP para mejorar la calidad de redacción o para comprobar la calidad de la redacción de ellas. Y los resultados obtenidos en este tipo de acercamientos, pues, han sido bastante prometedores y dan pie a buscar nuevos modelos utilizando NLP enfocados a las metodologías de desarrollo ágil. Es por ello que nosotros nos estamos enfocando en esto, utilizando herramientas de NLP, tratando de explotar toda esa capacidad que tienen, ¿no?, del análisis de textos, el análisis semántico en este caso. Lo primero que se hizo es este diseño de la herramienta. Bueno, como mencionaban, esto se trata de una herramienta de apoyo a la documentación de proyectos ágiles. ¿Por qué se optó por una herramienta de apoyo? Dentro de los procesos de desarrollo, es muy común que se cuente con algunas herramientas que te apoyan a ti. Por ejemplo, desde lo más simple, cuando estás desarrollando, incluso cuentas con un autocompletar que te va autocompletando el código para ayudarte a desarrollar. Esa es una herramienta de apoyo bastante útil. Hay herramientas de comunicación. Muchos se basan en mejorar la comunicación de los equipos de desarrollo para evitar este tipo de problemas. En este caso, nosotros estamos buscando la manera de crear una herramienta que permita al desarrollador evitar la generación de deuda técnica. No está enfocado, en este caso, en ya se tiene un proyecto completo y tiene tanta deuda, ok, vamos a reducirla, vamos a atacarla. No es tanto por ese lado, sino que la herramienta permite en un proyecto donde se va a iniciar, si se utiliza durante todo el proyecto esta herramienta, reduciría la cantidad de deuda técnica que se generaría a lo largo de todo el proyecto en comparación con no utilizar esta herramienta, ¿no? ¿En qué se basa esto? Bueno, nosotros estamos basando la herramienta en dos enfoques o un enfoque completo, como voy a explicar más adelante, que es la conversión a diagramas de robustez, desde dos partes. La conversión desde historias de usuario a diagramas de robustez, o inclusive desde un código funcional, poder convertirlo a un diagrama de robustez. Pero claro, también se busca, una vez teniendo un diagrama de robustez, poder convertirlo en una historia de usuario, o ese mismo diagrama convertirlo en una plantilla de código, aunque no sería un código funcional, sería solo una plantilla que daría pie al inicio para que el programador, pues, inicie el desarrollo. Estos son los tres enfoques que se tienen. Uno que sería primero texto, que sería basarnos en las historias de usuario y convertirlas a diagrama. Otro primero código, que es teniendo los códigos poderlos convertir a diagrama. Y después se tiene el tercer enfoque, que es una herramienta completa. Por ejemplo, como se puede ver aquí en esta diapositiva, el enfoque A es el que utiliza solo texto y diagrama, pero se busca que sea una conversión en ambos sentidos. Que puedas tener tú el texto y convertirlo en un diagrama de robustez representativo de ese texto, de esa historia de usuario, o ya teniendo
un diagrama de robustez representativo de un sistema o de un módulo, poder tomarlo, pasarlo por la herramienta y convertirlo en una historia de usuario que describa lo que está haciendo ese diagrama, ¿no? El enfoque B, por otro lado, se basa en códigos, es decir, si se tiene un código funcional, poder convertirlo a través de la herramienta a un diagrama representativo de lo que hace ese código funcionando. Por otro lado, si se tiene el diagrama, poder generar un código a partir de él. Sin embargo, sería muy complicado generar un código totalmente funcional. Por esto se está optando por crear una plantilla de código que simplemente sirva como una base, ¿no? Para el desarrollo, que obviamente pues tendría ahí las funciones que se puedan extraer desde el diagrama de robustez, ya que esos controles se pueden abstraer como funciones, se pueden buscar formas de convertirlo e incluso generar algunos comentarios que permitan al desarrollador identificar de forma más sencilla los elementos que componen esa plantilla, ¿no? Y cómo es que se puede trabajar con ella. Esto es separándolo en dos enfoques. Sin embargo, si se ve como una herramienta completa, tanto el enfoque A como el enfoque B, se puede tener entonces una herramienta que permita convertir desde texto, llegar hasta código, y a la inversa, desde código, poder llegar hasta texto, que en este caso texto me refiero a historias de usuario, siempre pasando a través del diagrama de robustez, que sería en este caso como nuestro intermediario. ¿Esto en qué beneficiaría a un equipo de desarrollo ágil para reducir deuda técnica? Bueno, muchas veces, como les comentaba, se hacen cambios en el código, pero se tiene un deadline muy próximo. Entonces, se omite realizar los cambios de historias de usuario y además, pues hay artículos que mencionan que el programador realmente presenta una resistencia a trabajar la documentación y prefieren estar codificando. Con esta herramienta se podría sacar del código ya funcional de ese cambio un diagrama que represente cómo funciona y llegar hasta una historia de usuario que diga exactamente qué hace ese código. Y esto permitiría, pues, acelerar este proceso de creación de documentación y evitarle tanta pérdida de tiempo al programador haciendo cosas que no le gustan y que pueda seguir, pues, codificando, ¿no? Que en teoría es lo que más disfrutan hacer y no tanto la documentación. Sin embargo, también se podría utilizar si es un nuevo miembro del equipo y ya no está el programador que hizo algo y no se tienen reflejado en la historia de usuario, no concuerda con el código. Bueno, puede tomar el código y a través de la herramienta generar una historia de usuario que le diga qué está haciendo ese código. Y ya con eso va a poder ponerse el día más rápido y poder continuar con el proyecto más rápido y evitar esos retrasos en tiempos cada vez que haya rotación de miembros del equipo o cosas por el estilo. En sí, esos serían los tres enfoques que se están manejando. Y para esto, pues ya se ha buscado la manera de diseñar un dataset, aunque claramente se llegó a una conclusión de que se necesitaban tres tipos de datos distintos: un conjunto de datos de historias de usuario, un conjunto de datos de diagramas de robustez y un conjunto de datos de códigos. Estos conjuntos de datos, en lo ideal, deberían ser correspondientes, es decir, cada historia de usuarios del conjunto A debe tener un diagrama de robustez correspondiente en el conjunto B y a su vez un código correspondiente o una plantilla de código correspondiente en el conjunto C. Esto porque se quiere hacer un entrenamiento supervisado como primer paso para realizar la herramienta. Entonces, se tienen que tener esos resultados esperados en cada uno de ellos para poder hacer el entrenamiento, ¿no? Y tratar de encontrar un proceso de entrenamiento adecuado. Entonces, se busca que sean correspondientes entre sí los conjuntos de datos y se tienen que establecer desde un inicio las características propias de cada conjunto. Es decir, no se puede establecer un mismo estándar para los datos que se van a recopilar como historias de usuario que para los datos que se van a recopilar como diagramas de robustez o se van a recopilar como códigos. O sea, se va a establecer un estándar de cada uno de los conjuntos, pero siempre y cuando sean correspondientes entre sí. Pero, por ejemplo,
Las historias de usuario van a ser consideradas como entradas de texto. Para lograr un entrenamiento consistente se van a hacer algunas reglas y estándares en la redacción de las mismas. Para esto se va a establecer un orden de redacción que es bastante importante al momento de estar procesando el lenguaje. Y se van a utilizar los 3 elementos básicos de las historias de usuario, que son cómo, quién, como administrador, quiero poder loguearme en el sistema para administrar otros usuarios, por ejemplo. Entonces, siempre seguir este orden. ¿Cómo? ¿Quién? Quiero. ¿Qué es lo que se quiere? ¿Para qué? ¿Y cuál es el motivo de lo que se quiere hacer? Además, deben ser cortas y lo más sencillos. Es decir, deben de poder ser terminadas en una sola iteración de desarrollo, en un solo sprint. ¿Esto por qué? Esto se está poniendo para un primer paso de la herramienta. No podemos o no queremos en este caso, en el primer intento, poner historias de usuario muy complejas o muy complicadas, puesto que es un primer enfoque y ya viendo si el resultado es muy bueno, pues ya se seguiría avanzando en etapas, pero eso es lo que se quiere hacer, dividirlo en pequeñas etapas para ver qué es lo que se puede lograr. Ahora, por otro lado, hablando de los diagramas de robustez, se tiene la complicación de que es un formato específico para la creación de archivos y depende un poco del editor que se esté utilizando. Por ejemplo, la forma en que Star UML representa un diagrama de robustez, pues ahí tiene los archivos como tal, tienen textos propios del editor que permiten al editor procesar esa información para poder presentarlo en pantalla. Sin embargo, si se busca otro editor en línea o un editor propio hecho por nosotros mismos, puede ser que se esté manejando de diferente forma ese texto que representa los archivos o esa información. Entonces, aquí habría que decidir si se va a utilizar de un solo editor, definir ese editor, ver si tiene textos, los archivos que no sean propios del diagrama de robustez, sino que sean parte del procesamiento que hace el mismo editor y extraer solamente el texto representativo de cada diagrama, omitiendo ese texto del editor. Y al final, como una fase de procesamiento, ya una vez obtenido ese texto representativo, pues obviamente se puede agregar el texto que necesita el editor para poder abrir ese tipo de diagramas. Eso no representaría gran problema, pero sí es necesario extraer y utilizar solo ese texto representativo, ¿no? Y se utilizarían las reglas propias del diagrama como estándar. Tiene unas reglas bastante sencillas y simples, pero que marcan y delimitan muy bien el cómo se puede crear un diagrama. Entonces, utilizando estas reglas como estándar, creemos que es suficiente para asegurar que sean buenos pues como entradas, ¿no? Y finalmente el código. Primero que nada, pues hay que seleccionar un lenguaje. En este caso, pues como base estamos seleccionando el lenguaje de C#, solamente por ser uno de los lenguajes comunes. Igual se podría utilizar Java, pero aquí se propuso C#. Se busca la creación de plantillas de código, no totalmente funcionales, sino un marco para comenzar el desarrollo, como mencioné anteriormente. Y crear comentarios sobre las funciones principales para mejorar el proceso de entendimiento, ¿no? Y esto para mejorar el proceso de entrenamiento. Una vez hechas las primeras fases de entrenamiento y obteniendo los primeros resultados, se podrían omitir este tipo de cosas como los comentarios, pues para hacer aún más robusta la herramienta, ¿no? Pero de entrada se busca primero con estos estándares realizar el primer entrenamiento. Entonces, esto que les menciono y aparte se definió, que el número de elementos va a ser gradual. Se tendrían de 500 a 2000 elementos y se haría un entrenamiento gradual, es decir, primero con 500 elementos, después con 600, 700, 800, aumentando así hasta 2000, ¿no? De 100 en 100, para ver también el comportamiento de los entrenamientos y poder detectar cuándo son suficientes muestras o muestras suficientemente significativas que permitan mejorar o detectar, por ejemplo, quizás de 1500 muestras ya no hay gran mejoría a 2000, entonces tal vez no es tan necesario
y con solo 1,500 ya permite obtener un entrenamiento pues bastante bueno. Eso es lo que se busca. Y pues finalmente nos queda un trabajo futuro inmediato, que es la creación de estos conjuntos de datos o de datasets necesarios para el entrenamiento, recabar todas estas muestras necesarias y verificar que se cumplan con los parámetros que se establecieron anteriormente. Y pues sí representa un reto por la cantidad de elementos y todas las especificaciones que se tienen que verificar. Y después entonces ya se procedería a considerar el diseño del entrenamiento, qué tipo de entrenamiento, los parámetros, si sería supervisado al principio, tal vez se busquen después algún tipo de entrenamiento no supervisado, los parámetros que se utilizarían y otro tipo de elementos, ¿no? A tomar en cuenta, tal vez las fases, como dónde se va a hacer la extracción de datos, cómo se va a organizar la extracción o el análisis semántico, el análisis de sintaxis, todo ese tipo de cosas, pues es lo que sigue, ¿no? En este punto del trabajo de tesis, estamos en este momento y seguiría, pues ahora sí que ya comenzar a crear los datasets y ahora sí visualizar y tratar de ver qué pasa con el entrenamiento, ¿no? Ya como tal. Pues eso sería todo hasta el momento, pues ese es el trabajo que hemos realizado. Si tienen alguna pregunta, pues estoy abierto aquí a dudas. Obviamente, pues aún hay mucho trabajo que hacer, pero esta es la propuesta que traemos y es la propuesta en la que estamos trabajando, ¿no? Obviamente, si tienen puntos que mencionar en los que se puedan mejorar, adelante, ¿no? Para eso estamos aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Gracias por la presentación. Bueno, en este momento cualquiera puede realizar preguntas, así que son libres de preguntar, tanto los panelistas como los que están atendiendo la plática, ¿no? No sé si alguien quisiera comenzar con alguna pregunta o comentario o duda. Bueno, no sé si me permite, Samuel. Adelante. Ahora sí un comentario en lo que ya se preparan los compañeros. Pues está muy interesante la idea. Veo que investigaste, ¿no? Que hay algunas herramientas, ¿no? Que apoyan en esta labor, ¿no? De generar los diagramas. Primero, pues, lo primero que pensé, los diagramas, ¿cómo has pensado, que vas a manipularlos, ¿no? Decías que, pues me quedo pensando, ¿no? Que quieres utilizar aprendizaje computacional, vas a darle una representación, vamos a decir, vectorial o de alguna forma al texto, y también vas a darle una representación, pues, de alguna forma, ¿no? Vectorial o de un grafo o de algo al diagrama, ¿no? Pero precisamente esa era la inquietud. ¿Ya empezaste a hacer las conversiones o qué has pensado para hacer el proceso ese de aprendizaje computacional? ¿Cómo están estos conjuntos de datos? ¿Ya probaste con algunas instancias? No sé si me expliqué también. No, por ejemplo, en lo que estamos ahorita es viendo eso realmente. ¿Cómo se van a manejar? Mencionaba aquí, pues, un primer punto que era el texto, ¿no? ¿Qué texto era el que se iba a utilizar hablando de los diagramas? De hecho, aquí el punto va a ser cómo poder organizarlos de una forma, como usted menciona, un grafo dirigido, un grafo de ese estilo podría servir en este punto y buscar cómo codificarlo, cómo hacer ese encoding de esos datos. Va a ser pues una tarea que es la siguiente, ¿no? Primero queremos recopilar la información, en este caso todos los diagramas en crudo, que van a ser los diagramas en sí visibles, que se van a poder visualizar, y entonces ya teniéndolos se va a definir ese preprocesamiento que se les va a dar a esos datos para ya convertirlos en entradas, ahora sí, para poder meterlos a la herramienta, ¿no? Pero ese preprocesamiento aún no se ha definido. Se ha estado analizando y he estado leyendo varios artículos y varios trabajos en los que utilizan cosas similares, pero aún no he abordado a hacerlo yo mismo. Pues solamente ahorita estoy en el proceso de investigación y revisando cómo se ha hecho en ese tipo de cosas. Ok, gracias, Manuel. Muy bien, gracias, Manuel. Adelante, Gilberto. Bueno, nada más para complementar un poco la respuesta de Manuel. Aquí a Miguel. Este tema pues realmente trae
mucho de fondo, ¿no? Mucho de fondo, tanto que pues me ató por la inquietud que había en el instituto de empezar a explorar esto antes de que llegara Manuel como doctorante. Se inició la creación de una herramienta precisamente para dibujar diagramas de robustez. O sea, dado que ya se veía venir esta necesidad y este tema ya estaba calientito, digamos, para quien lo quisiera tomar. Nos adelantamos un poco y creamos esa herramienta con estudiantes de licenciatura. Entonces, a esa codificación que hablas al final de cuentas, el diagrama se ve gráficamente, pero por debajo tiene que tener una representación. En este caso, la representación está con base en teoría de objetos, pero que ya como está en esa codificación puede pasar directamente, como dice Manuel, pues a cualquier otra representación como grafos que pueda ser más útil para motivos de procesamiento más inteligente. Ese es mi comentario nada más. Sí, gracias, Gilberto. Bien, ¿alguien más que quisiera comentar? Adelante, Gabriela. Sí, muchas gracias, Manuel, por la presentación. Yo tengo comentarios un poco sobre el propósito o el objetivo de tu tesis, ¿no? Lo que yo entendí hasta el momento, y corrígeme si estoy mal, por favor, es quieres desarrollar una herramienta que permita reducir la deuda técnica en los desarrollos ágiles. ¿Sí o no? Sí, reducir la generación de deuda técnica. Ok, ¿y cómo se mide la deuda técnica? Ok, hay varios trabajos en los que se enfocan precisamente en eso. De hecho, cuando se habla de deuda técnica, se pueden identificar dos grandes enfoques dentro de lo que se encuentra en la literatura. Unos se enfocan simplemente en medir la deuda técnica y hay algunos procedimientos que pues se proponen, pero no hay algo tan estándar de que esta es la medida, y otros trabajos están totalmente enfocados en reducirla o en eliminarla, no en reducirla, en eliminar esa deuda técnica. Entonces ya tenemos ahí algunos métodos para poder medirlo, pero actualmente no se los puedo describir de forma tan sencilla, porque es una serie de pasos pues algo extraña, ¿no? Pero sí ya hay métodos específicos para medir esa deuda técnica. Sí, justo te preguntaba porque si uno de los, o el objetivo de tu tesis es esta herramienta para disminuir la deuda técnica, en algún momento tendrás que medir cómo es la deuda técnica sin utilizar la herramienta y cómo es después de utilizar la herramienta, la que vayas a construir. Entonces, en ese sentido era la pregunta, ¿no? Otra cosa que a lo mejor ayudará o puede ayudar un poco a describir cuál es la problemática y como que quede un poco más clara la complejidad de lo que intentas hacer, es a lo mejor mostrar ejemplos de cómo sería cómo se ve una historia de usuario, por ejemplo, ya en un diagrama, y cómo se ve ese diagrama en código, que son entiendo, las tres fases de desarrollo que quieres hacer, ¿no? De historia de usuario a diagrama y de diagrama a código y, bueno, viceversa, pero a lo mejor ayudar a vernos, a ver cómo se ven estas etapas en las diferentes configuraciones puede ayudar también a medirla, a mostrar la complejidad de lo que pretendes hacer. Me parece que en la diapositiva anterior a esta que estás viendo, se decía ahí que vas a utilizar elementos, vas a incrementar el número de elementos, ¿no? ¿A qué te refieres con elementos? ¿Elementos de una historia de usuario? ¿Elementos del sistema global? ¿O a qué te refieres de esos 500 a 2000? Es simplemente la dimensión del dataset, la cantidad de elementos que va a contener el dataset como muestras de entrenamiento. Ya, son muestras, ok, son instancias. Sí. Ok, ¿y tienen alguna evidencia de que con ese número de instancias puedan tener un desempeño más o menos útil para la herramienta? Pues solamente en este caso se está haciendo de esta forma heurística basándonos en otros trabajos que existen que de hecho trabajan con diagramas de robustez también, y basándonos simplemente en el número que ellos están expresando y cómo se comportó en ese caso. Entonces nosotros estamos abarcando
un intervalo un poco más grande para verificar cómo se va a comportar en ese sentido, ¿no? Ok, y una última sugerencia en ese sentido es cuando dices vamos a buscar historias de usuarios simples o sencillas, perdón, creo que utilizaste la palabra sencilla. Habría que definir la sencillez, ¿no? Porque según entiendo, y otra vez, corrígeme si estoy mal, en los equipos ágiles cada equipo define la complejidad de la historia de usuario, ¿no? Entonces, una historia de usuario puede ser muy fácil para un equipo, pero muy complicada para otro. Entonces, y es la misma historia, ¿no? Entonces, ¿cómo van a definir la sencillez de la historia de usuario y quién va a ayudar? La otra pregunta así grandísima que tengo es, ¿ya sabes más o menos dónde vas a recopilar esa información, esos datos? ¿Cómo vas a construir ese dataset? Bueno, pues respondiendo a lo primero, por eso se intentó hablar, no solo decir simple o sencilla, sino tratar de definirlo como una historia de usuario que puede ser completada en una sola iteración de desarrollo. Generalmente los equipos ágiles trabajan bajo iteraciones, entonces eso es más o menos como el factor en común que se encuentra entre los distintos equipos, aunque en algunas la iteración puede ser un poco más larga, un poco más corta, pero definiéndola como que sea capaz de resolverse en una sola iteración, pues es la forma en que tenemos de definir esa simpleza, ¿no? Y por otro lado, pues sí se tiene en contacto con algunas empresas de desarrollo, tanto aquí en la región sur de Sonora, como en Navojoa, Obregón, que trabajan con este tipo de desarrollo ágil. Entonces, se tiene contacto con algunas personas de ellas y ahí es donde se busca, ahora sí que obtener por lo menos las historias de usuario, porque los diagramas de robustez, pues no muchos lo utilizan. Eso sería ya trabajo nuestro poder convertir esas historias de usuario a diagramas, ¿no? E incluso los códigos también a diagramas. Eso sí sería trabajo que tendremos que hacer nosotros, ¿no? Ok, muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, Gabriela. Sí, adelante, Gilberto. Igual también para complementar ahí la respuesta de Manuel. Afortunadamente, pues nosotros estamos en una universidad en donde impartimos, bueno, está la carrera de ingeniería en software. Y precisamente desde hace unos 2 semestres, más o menos, estamos viendo el diagrama de robustez como parte de un curso que es precisamente diseño de software. Entonces, podríamos utilizar precisamente a los alumnos para que nos apoyen con eso, ¿no? Dejarles ejercicios de que, mira, aquí está esta historia, conviértemela a diagramas, ¿no? También, pues está la parte de que hay que calificarlos, todo lo que, o sea, que no nos pasen por ahí diagramas todos chafitas, pero es parte misma del proceso educativo, ¿no? Y por otro lado también está una universidad precisamente hermana acá de donde trabaja Samuel, la UTS, Universidad Tecnológica de Sonora, que tiene aún más años implementando el diagrama de robustez como parte de su proceso educativo, en donde también podríamos echar mano de ellos, con los cuales pues tenemos muy buena relación. Por ese lado creo que estamos cubiertos. Qué bueno, porque, bueno, nada más, ya te dejo hablar, Fernando. Ya, es una de las etapas bien complicadas, ¿no? Lo de la generación de datos y la obtención de datos. Entonces, nada más como no perder de vista para que no se les vaya a ir mucho el proyecto, ¿no? Muy bien, gracias a ambos. Fernando, adelante. No. No te escuchamos muy bien, Fernando. Si pudieras repetir, por favor. A ver, voy a hacer la pregunta sin cámara para tratar de tener mejor audio. ¿Ahí se me escucha bien? Sí, bien. Sí. Bien. Bueno, pues gracias, Manuel. Muy interesante. Yo creo que es un área llena de oportunidades y que ayuda mucho en todos estos problemas que se dan en el desarrollo de software. Una pregunta que tengo general es acerca como, bueno, me queda claro que el objetivo general de tu proyecto es pues como lograr que la documentación del software sea suficientemente pulcra, ¿no?
Como dices, ahí hay como dos formas. Una es como que seguir el trabajo de documentación constantemente con respecto a cada vez que se va haciendo los cambios. Y otra es subsanar esta falla técnica que se genera, ¿no? Entonces, ahí, de repente, esta parte de subsanar esa falla técnica, por ahí comentaste que no era exactamente lo que querías. Sin embargo, bueno, si pudieras decir si es realmente es que no quieres subsanar las fallas técnicas o porque tus modelos me parece que son como justamente para, dado que ya se hizo un cambio, dado que se tiene parte de esa documentación, como generar esos huequitos que pueden ser como las historias o los diagramas para aportar a esos cambios. ¿Es realmente en subsanar las fallas técnicas o es en tratar de acompañar a que se vaya haciendo en el proceso de todo este proceso ágil, acompañar en el proceso para tratar de que se vaya haciendo constantemente esos cambios y llevar el proyecto como más al día? ¿O es una cuestión mixta de estas dos perspectivas? Esa sería como la primera pregunta global. Ok. Pues el objetivo inicial era reducir la generación de deuda técnica. Es por eso que mencionaba que no era nuestro enfoque específico corregirla una vez ya generada. Entonces, el diseño de esta herramienta se basa en que se puede ir utilizando a lo largo de todo el desarrollo del proyecto para agilizar la creación de la documentación, dado caso que se vaya programando y una vez teniendo el código se puede ir generando la documentación de forma bastante ágil, ¿no? Pero también puede ser utilizable en casos en donde se tenga que hacer esa resanación, como usted menciona, de que ya se tiene ese problema, sabes que es alguien nuevo y la documentación no concuerda con el código, entonces puede utilizar esta herramienta también para con ese mismo código ya funcional, generar la documentación y poder comprender lo que está haciendo ese módulo. Entonces, realmente nuestro enfoque inicial siempre ha sido el acompañar a lo largo del camino y reducir esa generación de deuda, pero claramente se puede observar y como se vio también a lo largo de la presentación, se puede utilizar también la herramienta para reducirla una vez ya generada, ¿no? Una vez que se generó, se puede utilizar para reducirla, pero no era o no es el enfoque principal. Entonces se puede ver como si fuera un enfoque mixto, donde se le da más peso es a la primera parte, ¿no? A la reducción de esa generación, pero dejando siempre abierta la posibilidad de poder ser utilizada pues como resanación, ¿no? De poder, una vez ya hecha esa deuda o ya obtenida, adquirida esa deuda, pues tratar de resanar dentro de lo posible. Ok, ok. Sí, preguntaba esto porque pues, creo que al final tener esta herramienta, digamos que ya puedes tener esta caja negra en este momento, ¿no? Digamos que no sabemos muy bien cómo, pero que te logra generar estos faltantes. Entiendo que lo que quieres es para que en el momento que se está haciendo el proceso puedas como generar estas, no los faltantes, sino lo que tienes que hacer en ese momento para ir generando la documentación como un tipo como autocompletado que te genere toda la documentación y tal vez irla modificando. Pero pues al final esa caja negra si funciona suficientemente bien y no requiere demasiados cambios, pues el uso es indistinto, ¿no? De subsanar o participar en el hecho. Ahora también, no sé si eso es a lo que se refería un poco Gilberto cuando comentaba como el enfoque de objetos, si, si se tiene como que la idea de que cada uno de los objetos dentro de la programación que van haciendo, si está orientada a objetos, como que haya elementos dentro de estos objetos, elementos que hagan referencia como a la documentación propia del objeto. Es decir, que tal vez podrías tener como atómicamente cada función o cada dato como un elemento de descripción que te ayude a incorporar al momento que generas como esta generación automática de documentación o de diagramas, como que esos objetos ya al tener inserto parte de la información de la documentación, podrías como que orientar esa generación de la documentación o verificación de la documentación generada automáticamente. No sé si por ahí vaya como este enfoque que están tratando de tal vez de hacer con lo que ya están haciendo Gilberto.
Se puede ver eso como una ventaja al momento cuando mencionaba el doctor Gilberto, de ya tener un editor propio que ha estado desarrollándose, pues ya se puede tener esa posibilidad abierta de poder manejar esos objetos a conveniencia para poder facilitar el proceso, ¿no?, de conversión y poder tener ciertas propiedades, ciertos identificadores que pueden ayudar al proceso de conversión tanto a código como a historias de usuario, ¿no? Con esas propiedades mismas de los objetos dentro del editor. Ok. Otra pregunta que tenía es, bueno, a ver, entiendo que sobre todo en el diseño ágil, pues estas historias de usuario no siempre generan un código, pueden generar un cambio en el código, ¿no? Una nueva función, pero que no sea reflejada en un nuevo código desde cero, sino en un cambio del código. Es decir, que la historia es un nuevo requerimiento y eso modifica un código ya existente. Entonces, ahí cuando hablas como de esta forma de tener como los corpus tripartitos, ahí yo veo el problema de que también tal vez en algunos casos cuando las historias de usuario lo que generan es un cambio en un código y no un nuevo código que está haciendo toda la función, ahí también pues ya realmente lo que estás documentando es ese cambio, ¿no? Porque al final el diseño ágil, la idea es que tengas estos cambios pequeñitos y en esos cambios pequeñitos puedes estar generando diferentes historias de usuario que son tus nuevos requerimientos, ¿no? Entonces ahí, en ese caso, como que siento que va a haber historias que el código que hacen referencia va a ser un código que es una nueva función totalmente nueva, un nuevo artefacto totalmente nuevo, pero en algunos va a haber historias que lo que están haciendo son cambios, ¿no? Bueno, sí, hay algunos en donde el cambio no va a ser un elemento totalmente nuevo, sino va a ser pues una alteración a un código mayor, ¿no? Un módulo simplemente alteraría una pequeña sección. Habría que decidir en ese sentido si lo que se quiere es continuar, por ejemplo, si a partir de una historia de usuario se obtuvo pues un cambio, ¿no? Teniendo el código final, ¿qué es lo que se desea tener documentado de ese código final completo, ¿no? De todo el módulo. Se requiere extraerlo en forma de pequeñas historias para cada funcionalidad que tiene o tratar de extraerlo en un diagrama completo de ese módulo que represente todo lo que hace y a partir de ahí generar ese tipo de historias de usuario, ¿no? Lo que se busca es, en este sentido, teniendo el código final, una vez modificado con esas pequeñas alteraciones, poder generar ese diagrama de robustez, pues, completo. Y a partir de ahí, como mencionaba, ver la posibilidad de separarlo en módulos o módulos más pequeños para hacer más sencilla la documentación y más entendible, ¿no? Pero eso es algo a considerar. Todavía no se ha definido, ciertamente. Sí, esa parte yo creo que es una parte importante de tal vez de limitación o tener estos dos casos o delimitar, yo creo que lo que funcionaría quizá es delimitar pues cuando estás documentando todo el módulo completo, pero no estos pequeños pasos del diseño ágil y tener como que este corpus tripartito donde realmente tienes ya la documentación completa y no necesariamente del cambio. Y quizá después tratar de otra manera esos pequeños cambios ya en el diseño ágil que van haciendo sobre los diferentes artefactos porque creo que es como un tipo de documentación que para tu herramienta que quieres hacer va a enfrentarse ahí con un problema de que van a ser casos muy distintos, ¿no? O sea, si la historia de la cual provienes nada más genera un cambio o genera todo un módulo, va a ser muy distinto el tipo de cambio que se genera en el código y también el tipo de documentación que se genera. Sí, habría que considerarse en ese caso para ver exactamente cómo se va a proceder ahí y pues definir en dado caso que se necesite pues algunas limitantes, ¿no? De qué es lo que se va a tratar, por lo menos en un principio, ¿no? Uh-huh. Luego, una cosa que creo que podría también
plantearse como una cuestión interesante es, entiendo ya por lo que platicaron que la idea es como que tomar el corpus basándose de los trabajos que se van realizando, ¿no? en la licenciatura y poder sacar esos datos de ahí. Otra posibilidad, pues bueno, podría ser, claro, bajarse datos con cierta documentación desde alguno de los repositorios abiertos, ¿no? Que hay un montón ya ahí de código. Pero aquí la pregunta que haría es, o bueno, la sugerencia que haría también es tal vez ya solamente tener como estas relaciones como de sugerencia de qué parte del código está documentado en qué parte, es decir, qué tipo de estructuras, qué tipo de funciones generaron qué parte del código para tener una relación que también, como tú dices, quieres un mecanismo que te ayude a mantener la documentación. Pero si no sabes qué función estás cambiando, en qué parte de la documentación está relacionada, pues no va a ser tan sencillo hacer ese mantenimiento. Entonces, tener ya esas funciones de relaciones, que ya de por sí es un problema también, también sería un caso interesante. Y bueno, dado que mencionaste la idea de hacerlo con inteligencia artificial y estos modelos nuevos, también aquí te preguntaría cómo, o sea, esto que se puso muy en boga hace un par de meses del autopilot, ¿no? De GitHub con todos los datos para autocompletar. La idea es como seguir un camino hacia allá, y también te pondría en la mesa de si se pensara como tal vez utilizar tal vez este tipo de herramientas tal vez para comparar la documentación que se hace manualmente o con tu sistema versus esta que al final te ayuda también. El autopilot, ves que lo que puedes hacer es como más bien como a partir de generar la documentación o la descripción, generar el código, ¿no? Entonces, si por ahí piensan hacer algo, compararse con esto, o cuál es la diferencia de esto que se podría hacer con autopilot con respecto a lo que ustedes están proponiendo. Bueno, primero que nada se buscaría en primera instancia comparar los resultados de la herramienta con resultados humanos, ¿no? Con resultados de documentación de una persona y comparar qué tan adecuados son los resultados obtenidos de la herramienta y ver qué tan buena fue esa conversión o qué tan bueno está siendo el procedimiento. Ahora, lo que tiene esta herramienta en general es que incluso se puede optar por tener la documentación en gran medida como diagramas de robustez. Ya no acudir tanto a historias de usuario. Ok, sí, como un primer paso, cómo son recopilados los requerimientos, pero al momento de analizar un código, de analizar un sistema, poder ir y ver el diagrama de robustez completo y verlo cómo funciona, ¿no? Esa es una de las partes importantes que tiene esta herramienta, el poder utilizar este tipo de diagramas simples que, como mencionaba también, pues hacen un poco más ágil el proceso de documentación y hacen más fácil el entendimiento de este tipo de sistemas, ¿no? Entonces, por el momento no se busca comparar con ese tipo de sistemas como Excel, pero primero se va a hacer un trabajo de comparación con no se puede decir, el rendimiento del sistema o de esta herramienta contra el rendimiento humano, ¿no? Esa es como la primera fase que se está planeando. Una vez obtenido eso, pues ya se podría pensar en comparar con otro tipo de herramientas, ¿no? O cosas que encontremos que puedan ser comparables. Y se pensaría tal vez utilizar como esta forma inversa, quizá para utilizar ese tipo de modelos que existen ahí. No sé qué tan fácil sea incluirlos o aprovecharlos de forma inversa, pero quizá para poder hacer esta generación automática de documentación, se pensaría quizá poder ir por ahí, o no sería el objetivo. Pues por el momento no, pero podría ser considerado más adelante y pues ya se tomaría decisión, ¿no? Como menciono, pues ahorita estamos comenzando con el trabajo, entonces todo este tipo de comentarios nos pueden servir para ver el rumbo, ¿no? Que vamos a tomar más adelante.
Gracias, gracias. Muy bien, gracias, Fernando. Adelante, Gilberto, ¿querías comentar algo? Sí, también ahí para complementar lo que comentó Manuel. Bueno, para empezar, como dice Manuel, estamos empezando. De hecho, acaba de terminar su primer semestre ahora a mediados de año. Es un trabajo que la verdad, pues, está en pañales todavía, pero ha hecho muy buen trabajo Manuel en documentarse y sobre todo por la experiencia que tiene vivida del desarrollo de software, pues como que lo hace pues meterle más ganas al tema, ¿no? Por otro lado, me pareció muy interesante lo que comenta Fernando sobre el autopilot. Creo que es un muy buen punto de comparación, sobre todo que es, digamos, de las herramientas visibles a nivel pues, mundial sobre apoyos para el desarrollo de software. Sin embargo, así de bote pronto, creo que hay una gran diferencia entre el enfoque que estamos proponiendo y autopilot. Decía Manuel en su exposición que el diagrama de robustez tiene la característica que descompone, digamos, el problema en 3 elementos, que es la frontera, que se puede entender como pantallas o interfaces entre sistemas, las entidades que son entidades clave que participan en el software, que pueden ser incluso tomadas como entidades de base de datos, y los controladores, que los controladores a nivel del diagrama robustez se ven como una función que va a estar en alguna parte del código que no sabemos todavía exactamente dónde, pero va a estar. Por ejemplo, en Autopilot lo que hace es que con base en el comentario te genera una función, es decir, solamente te genera, obviamente, pues bien impresionante, pues todo el código de esa función. Quién sabe qué tanto lo haya que editar uno. Yo creo que debe haber parte de edición de ese código, pero a lo que voy es que genera solamente un elemento del diagrama de robustez. Nosotros estamos haciendo una perspectiva más amplia, no solo de una función, sino de toda una funcionalidad que está expresada, en este caso, como un usuario. Yo creo que ese es de bote pronto la gran diferencia, pero sí, yo creo que es un punto obligado de comparación, que no habíamos tomado en cuenta. Muchas gracias por la sugerencia. Muy bien, gracias, Gilberto. ¿Alguien que tenga algún comentario de aquí de los asistentes? Bueno, mientras surge alguna otra pregunta. He ido escuchando cada pregunta y cada respuesta y he tratado de ir comprendiendo un poco hacia dónde quiere ir tu trabajo, Manuel. Y bueno, tengo dudas también, ¿no? En ese sentido, ¿no? Bueno, primero, ahorita que tocaban el tema sobre si se va a llegar a un punto, es decir, si va a ser profundo ese recorrido que vas a hacer de la historia del usuario hasta llegar pues a decir que es correcto pues no sé si vas a decir que es correcto el código, ¿no? Ahorita que lo comentaba Gilberto, me imagino que entonces es como algo, es como un asistente que está ahí, que te va ayudando, ¿sí? Pero de forma como arriba, pues, ¿no? Es decir, que la historia de usuario concuerde con lo que está allá del otro lado, ¿no? Algo así estoy entendiendo. Pero bueno, también quisiera llegar a entender cómo es que llevarías esto al procesamiento del lenguaje natural, porque en tu título, pues, está procesamiento del lenguaje natural, ¿no? Y quiero pensar en dónde o cómo podríamos llevar eso, ¿no? Me estoy imaginando lo que probablemente esté haciendo esa herramienta de copiloto, de que esté tratando de utilizar alguna técnica para hacer ese procesamiento, ¿no? Me imagino que esa historia de usuario se va a representar en algo y ese algo posteriormente podríamos llevarlo como una forma de sugerencia, predicción en ese código, ¿no? Entonces, no sé si ahí en ese apartado es donde están pensando incorporar estas técnicas de procesamiento, ¿no?
Es decir, si después de la historia del usuario, que ya lo representaste, ahí es donde incorporarías este tipo de técnicas o digamos que en esta parte estás descubriendo cómo hacerlo, ¿no? En primera instancia se busca utilizar el procesamiento del lenguaje en las historias de usuario, obteniendo las historias de usuario como ese texto de entrada, a partir de ahí extraer los datos a través del procesamiento para poder identificar estas cosas como los actores, como los elementos que conforman esa historia de usuario, poder desglosarla y poder extraer de ahí los elementos necesarios para formar los diagramas de robustez, por ejemplo, ¿no? Entonces, más que nada, el procesamiento del lenguaje natural está embebido en esa parte, en poder convertir esas historias a diagramas de robustez. Ya teniendo los diagramas de robustez, pues ya a partir de ahí, para convertirse a código, pues ya es otra etapa, ¿no? Es otro tipo de procesamiento, como les mencionaba, aprovechando que se tiene ese editor donde se pueden ver como objetos y tienen ciertas cosas, esas propiedades que van a poder adquirir, pues van a salir a través de lo que se extrajo de las historias de usuario para poder ser convertidas posteriormente en códigos, ¿no? Entonces, la mayor parte de lo que hemos visualizado como procesamiento de lenguaje está en la conversión entre historias de usuario y diagramas de robustez. Obviamente se está todavía buscando si se puede aplicar algo más al momento de tratar de convertir el código hacia diagramas, porque también puede ser procesado ese código para identificar las funciones y a partir de ahí, pues crear los elementos del diagrama de robustez, ¿no? Entonces, más que nada es en esas dos partes donde se está buscando, pero la principal es al momento de extraer los datos de las historias de usuario. Ok, gracias. Y otro también, bueno, duda, sugerencia también, hablabas, bueno, de que van a trabajar con el conjunto de datos, ¿no? O bueno, recabar todos esos datos, ¿no? Yo creo que también habría que definir un poco más y explorar quizás con un pequeño segmento de los datos para que quedara un poquito más definido qué es lo que van a hacer con esos datos, ¿no? Te lo comento porque sí, en experiencia en algún momento sí ha pasado de que te vas directo a la construcción del dataset y terminas que ese dataset no fue lo que tú buscabas, ¿no? Que a lo mejor dices, bueno, es que hubiéramos recabado esta otra información del conjunto que estamos explorando, o no nos permite hacer este tipo de preprocesamiento o procesamiento, ¿no? Entonces, esa sería como una sugerencia, ¿no? Tratar de sí definir un poquito más lo que vas a ocupar, digamos. Claro, sabemos que así es esto, ¿no? Poco a poco lo vas a ir entendiendo, pero si no, quizás no irse tan de lleno a recabar, ahora sí que grandes cantidades, sino tener así como bien definido esa parte, ¿no? Bueno, esa es una sugerencia, comentario, ¿no? Bueno, gracias. Miguel, ¿querías comentar algo? Sí, Miguel, ¿escuchas? Yo creo que no me escucha. Se quedó muteado. Sí. A ver. Es que se le trabó, dice la aplicación. Bueno, no sé si alguien quisiera comentar algo más de esto, de lo que nos presenta aquí Manuel. Entonces, tu trabajo es de 6 meses, ¿no? Porque yo les había comentado aquí a los colegas de 1 año, ¿no? Pero es de 6 meses, ¿no? Yo nada más gustaría, perdón Fernando, nuevamente te quité la palabra. Quería reiterar justo eso, ¿no? Delimitar el tema y tener cuidado justo con la generación del dataset. Igual, por experiencia propia, ese es un trabajo arduo y es complejo, ¿no? Y sobre todo si después tienes que preparar ese dataset, ¿no? No es simplemente pedirle los diagramas a los estudiantes, sino tienes que validarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, para que formes el dataset de acuerdo a lo que necesitas. Entonces, es como sugerencias, ¿no? Es delimitar un poco más el proyecto, ¿no? ¿Qué es lo que sí se va a hacer? ¿Qué es lo que de plano está fuera del alcance del tiempo en el que vas a trabajar en el doctorado? Y
para tratar de llegar bien a eso, a esas metas, ¿no? Y igual un objetivo claro que permita saber cómo vas a evaluar que llegaste ahí, ¿no? Gracias. Sí, gracias. Fernando, adelante. Sí, también un poco justo en lo que comentaba Gabriela, yo creo que sí, y lo que también te comentaba, era que yo creo que sí es muy importante la delimitación, y justamente también en esto que hablaban de que autopilot sería una partecita del problema, ¿no? También ahí justo como que me hace clic con este sentido de como comentaban, ¿no? O sea, el diagrama de robustez de repente tiene otras cosas más globales del proyecto, como los bordes y como las estructuras de control y todo lo que mencionan. Entonces yo creo que tal vez cada una de estas partes del diagrama de control pueden ser como problemas aislados a tratarse, ¿no? Y que no necesariamente todos vayan a poder ser tratados completamente. Entonces, tal vez una parte sea identificarlos, ¿no? Identificar cuándo se hace referencia a uno de estos elementos. Eso ya es un problema. Luego, también ya a documentar código. Yo creo que y esas Creo que te diferencias. perdemos, Fernando. Te perdemos un poquito el audio. No sé, si gustas repetir un poquito, a ver, unas 3, 4 palabras. Por ahí. Bueno, sí, resumiendo un poco, que esta idea de tener estos elementos que tal vez son elementos separados y que tal vez no reflejan el todo, pueden tratarse de forma individual, ¿no? Entonces, una forma sería identificarlo tanto en el texto como en el código. Esta parte se trata de un borde, esta parte se trata de una estructura de control. Esta parte se trata, esa como un problema de clasificación ya puede tratarse, y luego la otra es como hacer este mapeo tripartito donde ya se generen para cada uno de esos elementos una documentación. Entonces creo que esa misma división que ahorita han dejado clara del problema y de las diferencias con otras herramientas, ¿no? Como el Copilot. Entonces, eso les puede servir también como para delimitar el problema, ¿no? Y tal vez no necesariamente querer solucionar todo, sino tal vez solo unas partes. Bueno, eso era básicamente mi comentario. Ok, gracias, Fernando. Bueno, no sé si quieres agregar algo, Manuel, algo que por ahí no hayas mencionado. Pues no, por mi parte creo que ya mencioné así en general pues todo de lo que trata el trabajo que estamos haciendo. Y pues muchas gracias por todos los comentarios, son bien recibidos y claro que serán tomados en cuenta, ¿no? Aprovechando que estamos arrancando esto, que apenas van 6 meses, todavía nos da pie a, pues a maniobrar ahí y a arreglar algunos detallitos, ¿no? Gracias. Sí. Bueno, Manuel, pues primero que nada agradecerte, también agradecer el tópico, ¿no? Porque bueno, desde mi punto de vista, digamos que no tratamos cuestiones de software, en mi caso, como algo normal, digamos, en investigación, ¿no? Tengo muy definido el objeto de estudio, y cuando nos presentas esto, pues sí es como otro entorno, y dice, caray, o sea, aquí también pudiera funcionar esto, ¿no? Entonces, por ese lado, me parece bastante interesante otro tópico, ¿no? Este otro enfoque que se le trata de buscar, ¿no? Bueno, si no hay más comentarios, Miguel, ya estás por aquí, no sé si ibas a preguntar algo. Sí. Ok, adelante. No, pues uno de los comentarios que me estaba surgiendo era, pues está muy interesante este trabajo. De hecho, hasta lo veo muy grande, ¿no? O sea, como el llevar de las historias de usuario al diagrama y luego también luego pasarlo al código, ¿no? Eh, no sé si pues ya luego irán viendo, ¿no? Si se delimita un poco más. Lo que pasa es que sí sería interesante pues todo esto que es entre la conversión que es entre la historia de usuario y el diagrama,
me parece que va a ser algo complejo de llevar a cabo, sobre todo porque yo me quedo pensando, ¿no? O sea, si lo ponemos en una situación real, se pone cualquier historia de usuario, no nada más quizás una que tenga esa estructura en particular, pues se va a necesitar de un análisis, ¿no? Se va a necesitar, como comentaba Gilberto, de que identifique pues esos objetos, que identifique las relaciones que tienen esos objetos, y yo creo que eso sería muy interesante, ¿no? O sea, tomar cualquier historia de usuario, se la pasamos a tu método y pues me saca un diagrama, ¿no? O sea, precisamente el que identifique esos objetos y que pueda decir cuál es la relación que hay entre ellos e incluso hasta qué tipo de objetos se trata, ¿no? Así como comentaba ahorita algunos de estos tipos, ¿no? Y también, o sea, la conversión a la inversa también se me hace muy interesante. O sea, yo tengo un diagrama de robustez y pues yo quiero que me genere la historia de usuario, ¿no? Eso también me parece muy interesante porque ¿cómo sería la generación de ese texto, no? O sea, ya tiene la información ahí y se supone que debería de poderse generar. Se me viene a la mente estas investigaciones que hay de imágenes. Le pasamos a un algoritmo una imagen y de esa imagen obtiene una descripción de esa imagen, ¿no? Y de forma similar, pues, tú le pasas una descripción de una determinada imagen y hay unos algoritmos que ya te generan una imagen o con diferentes objetos, ¿no? Y tratan como de simular, ¿no? Esa imagen, ¿no? Entonces, por ello, pues, me quedo pensando que el análisis del procesamiento del lenguaje natural que va a hacer sobre la historia de usuario se me hace muy, muy interesante y quizás, no sé si habían considerado pasar precisamente del diagrama de robustez hacia la historia de usuario. ¿No lo habían considerado o cuál es la intuición ahí? Sí, pues de hecho la conversión se piensa en las dos direcciones, ¿no? Como mencionaba, se trata de poder convertir desde historia de usuario a diagrama de robustez y viceversa, ¿no? Y también de diagrama de robustez a código y viceversa, para ya como viendo el enfoque completo. Incluso se podría ir desde historia de usuario hasta código o desde código hasta historia de usuario. Lo que comenta, pues sí, se ve como un reto el poder analizar las historias de usuario para poder convertirlas en un diagrama. Lo que intentamos aprovechar aquí es que tanto las historias de usuario como los diagramas de robustez tienen unas reglas definidas en cuanto a cómo se hacen. Por ejemplo, el diagrama de robustez tiene unas reglas bastante definidas en cómo se pueden hacer las conexiones, qué tipo de elementos puede tener, las relaciones existentes entre ellos y cómo se comportan. Entonces, aprovechando eso, se vuelve un poco más sencillo poder convertir algo en un diagrama de robustez. El reto sería en poder analizar la historia de usuario y extraer los datos de ahí, que me digan cuáles son interfaces o cuáles son bordes, que me diga cuáles o qué controles se van a necesitar, qué entidad se está hablando, qué actor está viniendo. Una vez logrando extraer todos esos datos, poder llevarlos a un diagrama de robustez no se vuelve tan complicado debido a las mismas reglas propias que tiene el diagrama, ¿no? Para poder crearse. Y a la inversa, teniendo ya el diagrama, pues poder convertirlo en una historia de usuario es otro asunto, o sea, no es lo mismo, pero sabemos que esas conexiones existen por un motivo y si están conectados de cierta manera los objetos en el diagrama de robustez, esto significa que están relacionados de cierta manera y podemos a través de redactar esa historia de usuario con un estándar que nosotros definamos, como mencionaba de el típico, ¿no? ¿Qué? ¿Para qué? Y todo eso. Y entonces redactarla, ¿no? Tal vez no quede exactamente igual como era al principio, pero va a quedar redactada de forma coherente en el estándar en el que nosotros lo estamos escribiendo, ¿no? Pero queremos aprovechar eso, las reglas internas del diagrama de robustez, ahí queremos aprovecharlos para poder convertir esas historias a diagramas, ¿no? Ok, y ¿qué has pensado acerca de esa anotación? O sea, ¿has pensado en cómo la vas a realizar? O sea, porque ya tienes como ubicados, ¿no? Estos actores, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que sería de vamos a decir, de los textos que
que anotarías en algún momento en las historias de usuario, ¿no? Igual, o sea, como pues estos elementos clave, ¿no? Se me viene a la mente, hay una tarea que se llama de entidades nombradas, que a lo mejor pues a ti te podría servir para ir identificando, ¿no? Pues que aprenda, obviamente, de muchos textos, de muchas historias de usuario que tú hayas anotado, a lo mejor a todas esas le anotaste pues los actores y cada uno de estos objetos, y pues ya entonces ahí sí podrías aplicar pues estas técnicas, ¿no? Ya sea un conditional random field o incluso un BERT para que te identifique, ¿no? Qué tipo de, de objetos son, ¿no? O sea, por ejemplo, este texto es un objeto o es un actor, ¿no? En caso de a lo mejor aparece cliente ahí o aparece administrador en el texto, y pues ya que te diga, ah, pues este es es un actor, ¿no? Entonces, yo creo que sí, está muy interesante, pero incluso por eso veo, o sea, el pasar de este texto al diagrama y sobre todo, sí comentas que hay ciertos estándares, pero luego, por ejemplo, los estudiantes hacen historias de usuario y pues se encuentran historias de usuario en el Internet y sería interesante que fuera, que incluso con todo ese ruido que puede haber, pues que nos pudiera generar un diagrama de robustez que tenga sentido, ¿no? Entonces, por eso te digo, pues sí, sí sería interesante y también, quizás, cómo evaluar, ¿no? O sea, precisamente tu método, ¿no? Me quedo pensando, eh, al generar estos diagramas, mm, pues va a ser interesante. ¿Cómo has pensado en evaluar, por ejemplo, si se generó correctamente un diagrama? Pues una forma de la más sencilla de hacer, entre comillas, sería pues poner a una persona, ¿no? A un experto, a un desarrollador de software con experiencia que haga esas conversiones de historia de usuario a diagramas, que tenga experiencia realizando diagramas y compararlos contra los diagramas generados por la herramienta. Esa pues es una primera comparación así directa que se podría hacer y ver qué tan buena es, ¿no? Entre comillas. Pero Ok. siento que sería una comparación cualitativa y de ver a ver cuál es mejor o si se parecen, no se parecen, ver si salieron iguales, ese tipo de cosas. Sí, ahí yo creo que sí te serviría mucho estas técnicas para la comparación de grafos, para ver qué tan diferentes son estos elementos, ¿no? Entonces, pues yo creo que ahí sería una cuestión de investigar. De hecho, hay varios ahí compañeros que dominan más el tema. Yo no me he metido mucho con grafos, pero sí, está muy interesante, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto de convertir de historias de usuario a los diagramas, sobre todo porque muchas veces, sobre todo, pues yo creo que a todos nosotros, cuando tengas tu herramienta lista, la vamos a querer probar con nuestros alumnos para que ellos vean, ya, escribe tu historia de usuario y ahí va, mira, este es el diagrama de robustez, ¿no? Entonces, estaríamos al pendiente de tu método cuando ya lo tengas ahí desarrollado, Manuel. Gracias. Bueno, gracias. Bien, gracias. Fernando, tenías la mano levantada, pero no sé si ya, ya no vas a preguntar. Bueno, pregunto, bueno, una consideración que tal vez, por lo que todo esto que estaba comentando Miguel, me surgió también bueno, el comentario que creo que también valdría la pena que tomen en cuenta el contexto el contexto completo de la documentación completa del proyecto al que se hace referencia, porque creo que definir cuáles son los objetos borde o los objetos control va a depender mucho del mismo léxico del proyecto. Es decir, que para una historia de usuario donde, por decir algo, habla de algún tipo de control, eso puede ser un control físico que sea para ese tipo que realmente es un borde para ese tipo de proyecto o que es otro tipo de estructura. Es decir, que a lo que voy es que la documentación puede estar haciendo referencias de variables o de elementos del proyecto que en cada uno de los proyectos van a cambiar esos nombres y entonces, por tanto, definir si se trata de qué elemento es, va a variar con respecto al resto del documento, al resto del proyecto. Entonces, creo que en el análisis se debe de incluir
como toda la documentación para tener el background de qué elementos tiene ese proyecto y por tanto a qué se puede referir esa historia de usuario. Nada más era ese el comentario, que quizá vale la pena tener en cuenta eso y que no se vea como un caso aislado la historia del usuario, porque si no, entonces tal vez solamente va a funcionar para un tipo de proyectos muy comunes o el tipo de proyectos que sí están muy relacionados a tu corpus, pero cuando el léxico de los proyectos se trata de otra cosa, pues ya no va a distinguir que esos elementos hacen referencia a un borde, o sea, que hay que considerar ahí una variedad de tipos ejemplo de proyectos para poder hacer ese reconocimiento de elementos. Simplemente creo que, bueno, mencionar quizá eso valdría la pena considerarse. Muy bien, Así muchas es. gracias. Bueno, ya vamos a ir cerrando. Primero, gracias, Manuel, por presentar tu propuesta, tu trabajo. Gracias a todos los panelistas que contribuyeron valiosamente en este tema. Gracias a los que se quedaron también de atendiendo esto. Les comento que pues, lo vamos a subir ahí a YouTube para que esté disponible la grabación. Y bueno, hasta aquí dejamos ya la transmisión, ¿ok? Bueno.